Esperamos un minuto. Un minuto esperamos. Muy bien, ¿se ve el tema? ¿Se ve? Profesor. Muy bien, ¿qué dice ahí? Sí. ¿Qué dice? La narración. ¿Cómo? Tema, la narración. Muy bien, la narración. ¿Qué será la narración para nosotros, chicos? ¿Alguna idea? A ver, ¿quién dice yo? A ver. Profesor, la narración es contar algo. Bien. Muy Profesor, la narración es contar algo. Profe. A ver, muy bien. A ver, comienza Aquino. Aquino. Relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticia. Muy bien. Mayormente, en una narración es un relato, ¿no? Puede ser imaginario, puede ser real o también puede ser ficticio, dice, ¿no? Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por algunos personajes mayormente, ¿no? En un lugar determinado, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, ¿sí? Muy bien. Es decir, se refieren a la lingüística, al diálogo entre los personajes, lo que ellos conversan, cómo se comunican, cómo se expresan, ¿no? ¿Sí? Tanto las acciones como los personajes dan lugar o pueden ser reales o imaginarios, ¿no? A ver, si yo te digo, por ejemplo, la Caperucita Roja, ¿será real o será imaginario ese cuento? Imaginario, profe. Es imaginario, ¿no? Imaginario. Blancanieves, ¿será real o será imaginario? Imaginario. Imaginario. Imaginario, ¿no? Real, imaginario. Un mundo para Julius, ¿imaginario o real? ¿Real? Imaginario también, es una obra que todavía ustedes no cuentan. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Pinocho, ¿real o imaginario? Imaginario. Imaginario, ¿no? Mayormente, narración, todo es imaginario. La narración tiene que ver con todo, ¿ya? Tiene que ver mayormente con cuentos, con leyenda, fábulas, chismes, pesadillas, lo que nosotros contamos, todo es narración. Todo es narración, ¿ya? Esto no afecta el carácter de la narración, porque el objetivo debe ser claro. ¿Cuál es el objetivo del autor? Que el lector se entretenga, que el lector se vuelva un personaje más de la obra o de la novela que está leyendo, ¿sí? Que se entretenga, ¿ya? Muy bien, seguimos, ¿ya? Sus características, dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, tiene que estar enmarcado en todo proceso a través de un tiempo determinado, ¿ya? Una narración puede ser en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro, ¿ya? En tiempo futuro, ¿sí? Tiene que estar prácticamente bajo, se puede decir, ¿no? De
de enlaces, copulativas. ¿Ya? Tiene que estar prácticamente para que se pueda entender mejor el texto. Fundamentales que se dan sobre la naturaleza causal y ¿ves? Mayormente las narraciones llevan el tiempo temporal. ¿En qué tiempo se está llevando a cabo dicha historia? ¿En qué tiempo yo estoy contando esa novela? ¿En qué tiempo está esa fábula? ¿En qué tiempo está prácticamente esa leyenda? ¿Sí? Un hecho lleva al otro y por lo tanto existe un fluir temporal, un juego de temporalización que mayormente lo llaman los autores. Mayormente lo llaman un fluir temporal. Por ejemplo, un personaje puede estar hoy día en el tiempo presente y en el otro capítulo está en el tiempo pasado. Juega mucho con el tiempo. Juega mucho con el tiempo, ¿ya? En este sentido es frecuente un relato el uso de conjunciones o locuciones. Mejor dicho, el diálogo que tienen que tener los personajes del cuento, los personajes de la novela, los personajes de la acción. ¿Sí? Dado que fluir temporal es un aspecto básico y caracterizador que caracteriza, mejor dicho, a la narración. Las formas verbales desempeñan un papel fundamental, los tiempos verbales. ¿En qué tiempo se basan? ¿Sí? Más usados para narrar son los aspectos perfectivos, esto es, aquellos que presentan la acción como acabada. Hay ciertos libros, hay ciertas novelas, chicos, que mayormente comienzan, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han leído la obra literaria María. María trata de un chico que estudiaba medicina. Era el único amor que este chico había tenido. Se había enamorado de María. Se había enamorado de María. Por ahí comienza esta obra literaria, María. Pero al final, ¿cómo? ¿Cómo termina? Que María muere de leucemia. Muere de leucemia. Muere de leucemia, pero no te cuenta al principio cómo se conocieron entre ellos para que nazca este amor. Por eso dice, hay muchas obras literarias, muchas novelas que comienzan primero con lo trágico, que comienzan prácticamente por el desenlace, por el problema. Y al final, prácticamente está cómo ha comenzado o cómo ha surgido todo. Cómo ha surgido todo, ¿ya? A eso le llaman mayormente los escritores, lo llaman aspecto perfectico. Juegan con los tiempos de los personajes, juegan con los tiempos de las acciones. ¿Sí? Muy bien. El tiempo verbal más habitual es el pretérito, perfecto y simple, o indefinido, que mayormente también lo llaman ellos, ¿ya? Además de los distintos tiempos compuestos que también son perfectivos. ¿Por qué? Porque narra sucesos extraordinarios o reales. Según el autor, decida por su significado. Abundan necesariamente los verbos en movimiento. Juegan con las acciones. Juegan con las acciones, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Muy bien. A ver, un momento. Muy bien. Seguimos. ¿Sí? Acción narrativa, dice, ¿no? Se llama historia a la serie de acontecimientos relacionados entre sí. Por ejemplo, a ver, yo te cuento, a ver, levante la mano aquel que me dice que ha leído una obra narrativa, ya sea un cuento, ya sea una novela,
ya sea leyenda, ya sea fábula. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien? Profe, ¿vamos a contarlo o solo vamos a decir el Levante nombre? a ver, Linares Quinte, a ver, Linares, a ver, activa tu audio, Linares. Sí, para empezar. A ver, Linares, cuéntame, ¿de qué trata y qué libro has leído? No me acuerdo bien, profesor, solo me Tiene que acuerdo contar, que a sí ver, leí. Jimena, Luana, Del Chulachaki. a ver, cuéntame, ¿de qué trata el Chuyachaki? Esa es narración, ¿ah? Yo me El acuerdo lo que he leído y tal como está en el libro, lo cuento. A ver, Jimena. El Chulachaki dice que era ¿cómo se llama? Tenía sus patas como uno de humano, otro de chancho, así decían así como de chancho, ¿cómo se llama? O de león su pata, así decían todas las gentes ¿cómo se llama? La selva. Dice, Ya. adentro, dice, con, con tú vayas, ten mucho cuidado. No, dice, si tú extrañas a tu hermana, se va a aparecer el Cholachaki y el Cholachaki se va a disfrazar, se convierte en tu hermano y después dice que lo secuestra el Secuestra. Cholachaki. Muy bien. ¿A quién lo secuestra? ¿A Luana? ¿Ah? A mí no. No. Cuidado con el Chuyachaki, Luana. No vaya a que te secuestre, ¿ah? A ver, Nolorbe, Alcántara. Profe, yo he leído de la tortuga y la liebre, ¿no? A Había ver, hecho ese teatro. cuéntanos, a ver. La liebre era muy presumida y pasó enfrente de la casa de la tortuga, pues, y se hacía presumiendo y les dijo que hagan una apuesta, pues, profe. Y entonces Ya, ya empieza la carrera, ¿sí? Y entonces la liebre, como era muy presumida, la había dejado muy atrás a la tortuga, ya, se había echado a dormir en un arbusto para recuperar su energía, mientras ya, que la tortuga ya estaba llegando, pues ya le estaba pasando a la liebre sin que se dé cuenta, y la liebre ya pues se levanta, se da cuenta que la tortuga le pasa, va corriendo a velocidad y la tortuga le gana. Todos los espectadores celebran de alegría porque una tortuga le ha ganado a una liebre presumida. ya. Ella nunca había dicho que está cansada, es que el otro como que la liebre, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que nadie más, ¿no? Creo que nadie más. Creo que Yuan y Yeira quieren hablar, ¿no? ¿Sí? Ya. Muy bien, seguimos. Claramente una historia se puede contar de forma diversa. Por ejemplo, yo lo puedo contar melancólicamente, una historia, un cuento, lo puedo contar alegremente, lo puedo contar con algarabía, con entusiasmo, ¿no? ¿Sí? Por lo cual da lugar a narraciones y órdenes y estructuras distintas. Por ejemplo, los cómicos ambulantes. Ellos se basan a ciertas obras literarias o también prácticamente algunas novelas para hacer su chiste. Es su forma de contar y es válido, es narración, ¿ya? La estructura de la acción narrativa es la manera en la cual en el relato se han organizado acontecimientos que constituyen la historia. Por ejemplo, una novela no te baja prácticamente de 300 páginas, 200 páginas. Y al ser más grande la novela, los capítulos también van a ser varios. En cambio, el cuento, que es corto, los capítulos van a ser menos.
Van a ser menos, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo está estructurada una acción narrativa? La estructura de los capítulos se presenta dependiendo del orden en la que el autor va siguiendo los pasos del texto. Siempre se distingue una situación inicial y una situación final. Inicial, siempre hay un inicio, cómo empiezan los hechos, y al final, cómo terminan los hechos. Y los sucesos que le ocurren a los personajes, ¿no? En qué problemas se ha metido, qué es lo que ha hecho, cómo se ha desenvuelto. Las acciones, mejor dicho, de los personajes. A este esquema le corresponde un planteamiento, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es planteamiento? Donde el autor presenta a los personajes. Presenta a los personajes. Presenta a los personajes. Presenta también los problemas que van a sufrir cada personaje durante la acción, durante la obra, durante el cuento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, a ver. Muy bien, seguimos, a ver. Seguimos. Seguimos. También debe tener prácticamente la parte o el desenlace. Ya acá lo pusieron más. El desenlace mayormente cómo los personajes van resolviendo dichos problemas. En los problemas que están los personajes, ¿sí? Se desarrolla el problema que afecta a los personajes, mejor dicho, ¿ya? Narrando todas las acciones que realizan los protagonistas. Los protagonistas son los personajes que están dentro de la historia, ¿sí? Que están dentro de la historia, ¿ya? En los relatos largos es la parte más extensa y están formados por múltiples capítulos, ¿no? Por múltiples capítulos. Sí, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes lleguen a la secundaria, van a leer prácticamente Palomino Molero, de Vargas Llosa, van a leer El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Van a leer prácticamente, ¿no? Ciertas obras literarias, van a leer La Catedral, ¿no? Muchas obras literarias que mayormente los profesores de literatura hacen leer a los alumnos que están en secundaria, en la cual ustedes se van a dar cuenta que mayormente son novelas. ¿Por qué son novelas? Porque son narraciones extensas. Narraciones extensas. Y la parte final es como los protagonistas de la historia, los protagonistas de la novela, los protagonistas del cuento, cómo llegan a resolver los problemas. ¿Cómo llegan a resolver los problemas? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Muy bien. A ver. Hoy seguimos. A ver. A ver, un momento. A ver, hay novelas, chicos, que mayormente hay novelas que ciertos autores te dejan en suspenso. Por ejemplo, Harry Potter, cuando salió, fue una novela que te dejó en suspenso. El tomo 1. ¿Para qué lo hace eso? Para que el lector pueda comprar los demás tomos y se ve en la necesidad y quiere terminar. ¿En qué termina esta novela? A ver, yo te digo algo. Un cuento, una novela que tú has leído, un libro que te haya dejado en suspenso. ¿Cuál es? Es intervención, ¿ah? Uy, chicos, ¿ah?
Ustedes creo que se están quedando dormidos. El otro cuarto dice este tema, cantidad de chicos levantaron su mano. Yo leí este libro, profe, ¿no? Esto me mantenía en suspenso. No pude acabarlo porque acá en Huánuco no había, tuve que hacer pedido en Lima, me decían. Creo que ustedes no leen, ¿ah? Creo que ustedes no leen. A ver, ¿alguien? ¿Alguien? A ver, Niño González. A ver, te escucho. Niño. Profesor, yo sí leo muchos cuentos, pero ningún cuento me deja de suspensa. Muy bien, suspenso, en nada. A ver, Alcántara. También, profe, A ver, lo un mismo cuento que te Juan. dejó en suspenso. Ninguno, profe. A ver, Linares. ¿Nada? ¿Nada? Profe, igual, pero tampoco me dejaba nada en suspenso. Suspenso quiere decir que prácticamente no se llegó a resolver los conflictos de los personajes, ¿ah? ¿Sí? Eso mayor se refiere, ¿ya? Seguimos. ¿Cómo está estructurado una narración? Dice, ¿no? Una narración presenta siempre como mínimo o mayormente dentro de las obras literarias, lo llaman completamente normal, persona completamente normal, que es aquel elemento que experimenta los sucesos o hechos referidos en ella, que experimenta los sucesos y hechos, ¿ah? En el estudio de las narraciones se ha aplicado el término aclate, que amplía la noción de los personajes. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo te hago una pregunta. ¿Una obra de teatro será una narración? A ver, te vuelvo a recalcar. ¿Una obra de teatro será una narración? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Claro, una obra de teatro prácticamente viene a ser una narración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que ha escrito la obra de teatro quiere transmitir algo, quiere dar a conocer un mensaje a los espectadores. ¿Sí? Una obra de teatro es una narración también, ¿ya? Es una narración. Mayormente se cree que el personaje principal dentro de una obra de teatro es el personaje que tiene la noción clara de todo el panorama del teatro. Es el que ve en sí al 100% todo lo que pasa dentro del escenario. Dentro del escenario. Este personaje puede o no ser también narradora. Por ejemplo, en toda novela, en cuento, fábula, leyenda, en todo, obras literarias, incluyendo obras teatrales, hay un narrador. Y ese narrador es quien cuenta la historia de todo lo que pasa dentro, con los personajes. Cuenta. Mejor dicho, actúa como un testigo. Un testigo de la narración, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver, un minuto. A ver, un minuto. Seguimos. Seguimos. Esta estructura no es necesariamente identificable, ¿ya? En otros subgéneros se le puede llamar, mejor dicho, relato, novela, que es lo mismo. Que es lo mismo, ¿ya? Acá en Huánuco, uno de los especialistas con estos temas de la narración es el profesor John Cuellar. ¿No? John Cuellar, ¿no? Profesor de la Divina, del von Neumann, ¿no? Él es uno de los especialistas mayormente que sabe jugar
se puede decir, con el rol de los personajes. Él tiene muchas novelas acá en Huánuco, ¿ah? Si lo pueden buscar, ¿no? John Cuellar y Rivaren, ¿ya? John Cuellar y Rivaren, ¿sí? O también lo pueden llamar, otros escritores lo llaman microrelato. ¿Qué entendemos por la palabra microrelato? ¿Alguien? A ver, ¿qué entendemos por la palabra microrelato? A ver, googleen. ¿Cómo entran a Google, no? A buscar ustedes. No, les veo ahí escribiendo todavía, ¿no? ¿Alguien? A ver, ¿quién encontró? A ver, levante la mano en la pantalla. A ver, Alcántara. Mira, profe. Un microrelato es una historia mínima que no necesita más que unas pocas líneas para ser contada y no el resumen de un cuento más largo, ni una anécdota, ni una ocurrencia. Muy bien, a ver, Alexa. A ver, usted. Un microrelato es un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo. Muy bien, hasta ahí nomás. A ver, Astrid. Astrid. El microrelato es, por tanto, un relato de muy pocas líneas que por la brevedad y precisión en su vocabulario crea la intensidad suficiente para turbar al lector. A ver, la última, ¿ya? Jocelyn. Un microrelato es una historia mínima que no necesita más que unas pocas líneas para ser contada y no el resumen de un cuento no el resumen de un cuento más largo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, un momento. ¿Se entiende ahí, no? Sí, profe. Muy bien. A ver, seguimos. A ver. A ver, un momento. Seguimos. Usted lo han dicho bien. Microrelatos son historias de novelas, pero cortas. Cortas, ¿ya? Historia de novelas cortas. Sí, que mayormente cuando tú lo lees, no te toma el mayor tiempo de 3 días que lo puedes terminar. Esos son microrelatos, novelas cortas, ¿ya? Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados. Encadenados y que se vayan sucediendo de forma más o menos lógica. Lo fundamental es que la sucesión de los hechos venga determinado por principios de casualidad. ¿Qué es esto? Que todo lo narrado tenga un antes y tenga un después. Tenga un antes y un después. Y tenga un mensaje claro, tenga un mensaje preciso que el público lo pueda captar. Igualmente pasa en el teatro. El mensaje tiene que ser claro y preciso para que el público lo pueda entender. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Acá mayormente la narración tiene sus partes, tiene sus elementos. ¿Sí? Acá lo puse más especificado, ¿ya? Por ejemplo, un narrador es el personaje que nos cuenta la historia, lo que está sucediendo dentro del libro, lo que está sucediendo dentro de un tabladillo. Sí, lo que está sucediendo dentro de un tabladillo.
Mayormente, el narrador es omnisciente. ¿Qué entendemos por la palabra omnisciente, chicos? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por la palabra omnisciente? A ver, levante su mano. No sé quién está hablando. Ya hemos sido bien claros, chicos. ¿Sí? El que quiera participar, levante su mano. ¿Sí? Creo que todo se mantiene, todo tiene un orden, ¿no? A ver, Yandé. Profesor, que está consciente el nadador. ¿El nadador? Uy, 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 ya, creo que no me estoy dejando entender. ¿Qué tiene que ver con natación? No, profesor, que está consciente el nadador. El narrador. Ah, yo te escuché nadador. Nadador. Niño González, está que se ríe ahí, está bien, Niño González. Cualquiera se equivoca, me equivoqué. A ver, Niño González. A ver, usted. Niño González apagó su cámara, está que se mate de risa, creo ahí, ¿ah? No, profesor, no apagué mi cámara. A ver, Nolorbe Alcántara, te escucho. ¿Qué entiende por la profe. palabra omnisciente? Omnisciente es el que posee la omnisciencia, o sea, aquel que conoce y sabe todo. Es un adjetivo que sirve para calificar a una persona o a un ser de conocimiento ilimitado. A ver, el último, Jocelyn. Profesor, iba a decir lo mismo que Nolorbe Alcántara. Muy bien. Profesor, eso está en Google. A su vez, Omnisciente. A ver, una omnisciente, chicos, entidad. quiere decir el que lo ve todo. El que tiene el panorama claro. El que lo ve todo lo que está pasando dentro de la historia. Y mayormente el narrador tiene que estar en primera persona. Porque él está contando lo que está pasando. Y mayormente actúa como el testigo de los hechos. ¿Sí? El testigo de los hechos. Otro elemento que se le da a la narración son los personajes. Mayormente se caracteriza por tener personajes principales y personajes secundarios. El personaje principal es quien se lleva la mayor parte de la historia. Es de quien se habla casi en todos los capítulos de la historia. Por eso le llama personaje principal. Y el secundario actúa como el complemento del personaje principal. Los personajes son los protagonistas de la historia. Ellos son los que cuentan la historia, ¿no? Y la acción. La acción es un texto narrativo que tiene que contar una historia y está puesta para contar, o puede tener temas o puede darse en subtemas. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué se transformó ahí? Yandé, ¿no? ¿En qué se transformó en Chucky? ¿No? Muy bien, yo pensaba que se transformó usted Profesor, me pone mi chompa así. en Jason, Me pone mi ¿no? chompa así. En Jason. Y a Nolorbe le poníamos ahí de Freddy Krueger, ¿no? No. No, ¿Por qué, profe? A ver, ¿por qué? este es broma, ¿ya? Es broma, ¿sí? A ver, deja de jugar, Yandé. Deja de jugar, te vista. Sí, por eso estoy fastidiando. También otro elemento de la narración es el tiempo y espacio. ¿En qué entendemos por la palabra tiempo y espacio? ¿Alguien? A ver, ¿quién levanta su mano? ¿Qué entendemos? A ver, ¿quién dice? A ver, ¿quién está ahí?
Se falta, ¿quién está ahí? Como diría el chavo, ¿no? Otro gato, ¿no? Oh, a ver, Yandé, te escucho. Que hay espacio y tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Estoy diciendo, ¿ah? ¿Entre espacio-tiempo o es igual? A ver, Fabiano. Ya, profe. El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados en este continuo espacio-temporal. Se representa todos los sucesos físicos del universo. Muy bien. Mayormente tiempo y espacio se refiere al tiempo donde se produce la historia, donde se lleva a cabo. Por acá, las acciones que protagonizan los personajes se enmarcan siempre en un tiempo y un espacio determinado. Una obra puede estar en pasado, puede estar en presente, puede estar en futuro. ¿Sí? Puede estar en futuro. Por ejemplo, si yo digo, en Huanco, en el año de 1770, existía una niña llamada Luana. Era una niña muy temida dentro del departamento de Huanco. Todos le odiaban. Nadie le quería ver. Ese cuento estará en presente, pasado o futuro. Pasado. Estará pasado. Claro, porque se está llevando a cabo en el año de 1770. Luana se ríe, ¿no? Ahora va a ver, profesor. Mi venganza es dulce, dice Luana, ¿no? Así dice Luana. Y Yande está que se mate de la risa ahí. ¿No? Ahora, Luana con cara de pocos amigos, ¿ah? Ahora va a ver, profesor, me dice, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Acá puse un ejemplo, la narración. Una narración es el relato de un hecho reales imaginarios que le suceden a ciertos personajes en un lugar determinado. Cuando contamos algo que nos ha sucedido, ¿no? Al que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración, o cuando estamos de chisme también estamos haciendo una narración. Sus elementos, el narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuenta lo que te ha sucedido, tú eres, por ejemplo, a ver, Nolorbe tuvo una pesadilla y cuenta a su mamá. ¿Quién será el personaje en esa pesadilla? ¿Ah? Nolorbe. ¿Y quién será el narrador? Su mamá. Su mamá. ¿Su mamá? Nolorbe. No, yo, profe, yo. Claro. Nolorbe. Muy bien. Seguimos. Los personajes ya lo hemos visto, ¿ya? Partes de una narración. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar a la plataforma, ¿ya? Vuelven a ingresar. El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo donde se desarrolla prácticamente la acción. Y la historia y trama es el conjunto de los hechos que le ocurren a los personajes, ¿ya? Vuelven a ingresar, chicos, para terminar. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estamos en sala? 20. A ver. A ver, nos queda segundo. Vuelven a entrar a la plataforma, chicos. Vuelven a ingresar. Vuelven a ingresar. Sí, vuelven a ingresar, ¿ya? A ver. A ver.